través del chat. Entonces, muchísimas gracias por esos saludos, por la bienvenida. Y entonces, finalmente, para los que de pronto no han estado en espacios anteriores con nosotros, les recordamos que este espacio lo traemos a ustedes gracias a nuestra estrategia de formación Cognos Community, a través del proveedor de ustedes de Scopus, que en este caso es Publiciencia. Entonces nosotros hemos preparado estos espacios justamente para que ustedes conozcan la herramienta, para que sepan cómo van a poder sacarle el máximo provecho a la misma y que puedan entonces finalmente incorporarla dentro de los flujos de trabajo que ustedes tienen. Entonces, por acá, perdón. Listo, entonces ahí, Roberto, muy buenas tardes. También a las personas que nos están saludando. Miguel, entonces muy buenas tardes. Y lo primero que vamos a hacer, entonces yo les voy a compartir una presentación, y ya luego entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir primero entonces explicando un poco los ejercicios como les cuento que traemos, luego yéndonos a la plataforma para poder ver entonces cómo abordar estos planteamientos. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar justamente en este proceso. Entonces, bueno, somos muchas personas conectadas, entonces les agradezco que porfa, si ya están viendo mi pantalla y si la ven en pantalla completa, entonces les agradezco que porfa, arriba tienen ustedes un icono, una carita feliz. Ahí van a poder ustedes, porfa, entonces darme una manito arriba o un corazoncito si ya están viendo mi pantalla. Perfecto, entonces muchísimas gracias por confirmar, por estar tan atentos, y para que entonces ahora sí podamos dar inicio. Entonces, para las personas que no me conocen, ya vieron por allá esa cara detrás de la voz que les está hablando, pero para los que no me conocen, yo soy Andrea Gómez Molina, yo soy bióloga, investigadora, también soy docente universitaria, haciendo un uso bastante activo de estas plataformas en estos dos ámbitos, y justamente haciendo también un uso de ella en otros ámbitos un poco más, incluso de consultoría, de todo la parte de gestión de ciencia, tecnología e innovación, que finalmente es el posgrado pues, que tengo. En la parte de acá, entonces les estoy dejando mi correo electrónico para que por favor todas las dudas que ustedes tengan nos las puedan remitir a este correo, dudas relacionadas con el uso de la herramienta. Si después de esta sesión ustedes tienen alguna duda, si necesitan que avancemos en la resolución de alguna necesidad o algún problema, o de pronto ustedes no han logrado encontrar la información o abordar la dificultad que finalmente estén teniendo a través de la institución, entonces perfectamente nos pueden escribir a este correo electrónico para nosotros apoyarlos en la resolución de cualquier duda que tengan. ¿Listo? Entonces ese es el primer compromiso. Entonces, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Como hoy queremos ir un poco más allá de cómo nosotros entonces finalmente utilizar Scopus, cómo incorporarla en nuestro día a día. Por eso preparamos esta sesión para que trabajemos. Acá entonces tengo 4 temas, seguro por temas de tiempo no nos da para abordarlos todos. Vamos a tratar de ir agilizando y poder entonces ir mirando también cómo les podemos ir abordando, pero son temas que justamente muchos de ustedes entonces nos han escrito que justamente quieren abordar con esta herramienta Scopus, y que finalmente entonces por eso es que hemos preparado este contenido. Entonces, vamos a trabajar o hacer un ejercicio para poder obtener información que nos permita a nosotros empezar a construir un estado del arte. También identificar entonces una forma en la cual podemos nosotros tener información necesaria para poder establecer entonces potenciales colaboradores. También entonces utilizar Scopus para identificar financiamiento otorgado, y más que financiamiento otorgado es en identificar qué entidades están financiando finalmente las investigaciones que derivan en estos resultados que nosotros encontramos en Scopus. Y también entonces un ejercicio de publicación en caso de que, como les digo, el tiempo nos alcance, esperemos que sea así. Entonces, para que podamos dar inicio a este espacio, acá les traigo un caso hipotético, y tranquilos para los que de pronto apenas se están familiarizando con Scopus, pues a través de este caso hipotético yo también les voy a hacer primero un recorrido por la plataforma antes de adentrarnos un poquito en este.
ejercicio para que las personas que apenas están familiarizándose con el recurso, pues tengan elementos que les permitan entonces ya hacer un uso más intensivo de él, entender también cómo funciona la plataforma y cómo nosotros vamos a hacer finalmente entonces las búsquedas allí. Entonces, en este primer ejercicio, que justamente lo que queremos es traerles a usted información, a ustedes información de cómo empezar a recopilar elementos que les permitan empezar a construir sus estados del arte. Entonces traemos este ejercicio hipotético en donde el director científico del Instituto Nacional de Salud, en un caso hipotético, desea saber si vale la pena generar un fondo de investigación para el tema modificación de estilos de vida como prevención de la hipertensión. Entonces, ese es el caso hipotético en el que vamos a trabajar inicialmente para nosotros entonces recopilar información que nos permita empezar a levantar un estado del arte. Entonces, ¿por qué traigo este caso hipotético? Porque justamente nosotros acá vamos a empezar a reunir elementos. Perdón. Disculpen que mi computador se iba a descargar. Entonces, a reunir elementos que finalmente entonces le permitan a este director científico tener la información suficiente de qué se ha hecho, qué no se ha hecho alrededor de este tema para finalmente él tomar esa decisión. Y ya les voy a mostrar entonces también qué elementos nosotros vamos a ir analizando. Recuerden que esto también son sugerencias. Lo importante de este espacio es que también ustedes incluso nos cuenten qué otros abordajes tendrían, qué otra información que de pronto nosotros no estemos incluyendo en este abordaje ustedes también incluirían. Y es importante para nosotros también escucharlo y que sus otros compañeros también entonces tengan un conocimiento de cómo finalmente son esas prácticas que cada uno de ustedes o de nosotros vamos teniendo para abordar este tipo de situación. Entonces, antes de iniciar, pues justamente nos vamos a ir a la plataforma para poder entonces, primero a las personas, como les digo, que es la primera vez que de pronto estén interactuando con Scopus, que sepan cómo finalmente está pensada la herramienta y qué es lo que nosotros finalmente vamos a poder hacer en ella. Entonces, esta es la interfaz de Scopus. Lo primero y lo que siempre les pedimos es que por favor se registren o hagan un login con su correo institucional. Entonces, lo primero es eso. Ustedes acá cuando ingresan desde la biblioteca a la herramienta, entonces se van a encontrar acá dos ventanitas si es la primera vez que están ingresando, entonces ya sea para que se registren o para que ingresen. Una vez entonces hagan el ingreso, por favor, háganlo con el correo institucional. Verifiquen acá que justamente ustedes ven acá entonces que hay un correíto institucional, en este caso es el correo institucional de Publiciencia. Entonces acá que puedan verificar si aparece el nombre de ustedes y el correo institucional. Porque es importante y lo reiteramos siempre en las sesiones, porque cuando ustedes hacen este registro, cuando ustedes hacen el ingreso con su correo institucional, entonces van a poder acceder al listado de las búsquedas que, por ejemplo, han guardado, van a poder gestionar sus alertas. Nosotros podemos generar alertas en Scopus, entonces si yo genero mi estrategia de búsqueda, por ejemplo, si el director científico entonces me está solicitando esta información, pero yo debo entregársela más o menos, no sé, por ahí en 2 meses, entonces yo le puedo poner acá mi estrategia de búsqueda, le puedo indicar la estrategia de búsqueda a la herramienta y que cada semana, por ejemplo, me envíe información o me envíe un correíto actualizándome sobre los nuevos documentos que surjan o que se vayan publicando de acuerdo a la estrategia de búsqueda que yo incorporé para mantenerme actualizado de acá al tiempo entonces en el cual yo ya debo entregar esa información, por ejemplo. Entonces, por eso también la importancia de poder loguearse, de poder ingresar con su usuario y contraseña para que también entonces puedan guardar las búsquedas, para que gestionen las alertas y para que también ustedes puedan ver incluso el listado de las búsquedas que han llevado en el día, para que vayan teniendo pues ahí como también una idea. Por otro lado, entonces acá tenemos una casita, por favor verifiquen que acá justamente aparezca el nombre de la institución. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros que estamos accediendo a través justamente del Sevier, que es el desarrollador, pues por eso acá aparece el Sevier, pero en este caso, en el caso de ustedes, debería aparecer el nombre de la institución. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene una herramienta como Scopus? Scopus tiene dentro de su objetivo que nosotros podamos visualizar, que nosotros podamos rastrear y analizar la investigación científica.
Entonces, Scopus es una herramienta que justamente está pensada para ayudarnos a eso, ya sea desde la dimensión, por ejemplo, de fuentes. Si yo necesito entonces identificar una revista o identificar una fuente en la cual yo eventualmente voy a someter mi manuscrito de investigación, porque quiero que justamente esa información me aparezca en Scopus, entonces lo primero que yo debo hacer no va a ser enviar la información a Scopus o enviar mi manuscrito, porque Scopus no revisa ni edita los documentos. Quien los revisa y los edita son las editoriales. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos cuál va a ser la fuente a la cual vamos a someter nuestro manuscrito. Entonces, para eso vamos a utilizar esta dimensión, ya sea porque, como les digo, yo quiero identificar a cuál fuente someter mi manuscrito o en cuál fuente hacer, por ejemplo, las consultas. Entonces, si yo ya sé que hay una revista que de manera recurrente está publicando sobre un tema que yo estoy trabajando y el contenido entonces es idóneo para la necesidad que yo tengo, puedo ingresar directamente a esta dimensión de fuentes y conocer la información de la revista, generar una alerta para que cada que ella haga una publicación, entonces me llegue a mí finalmente esa alerta. Entonces, por ejemplo, desde ahí es una de las formas. Hay otras dimensiones que las encontramos en esta parte, que está la dimensión de documentos, que es en la que hoy nos vamos a enfocar, donde nosotros entonces a través de la necesidad finalmente de información que tengamos, vamos a incluir en este cajoncito nuestra estrategia de búsqueda y acá le vamos a solicitar a la herramienta que nos haga esta búsqueda en los campos que yo voy a seleccionar acá. Yo le puedo decir que me la busque en todos los campos o le puedo pedir, por ejemplo, en el caso nuestro, en el hipotético que nosotros estamos trabajando, pues vamos a necesitar es que nos la busque los conceptos que vamos a incorporar acá, que nos los busque en el título, en el resumen y en las palabras claves. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué se ha hecho sobre modificación de estilos de vida e hipertensión. Entonces acá yo por eso necesito que me haga la búsqueda es en estos campos. Pero habrán otras necesidades que ustedes de pronto tengan. Por ejemplo, hay instituciones que no tienen un perfil como tal en Scopus. Entonces, yo aún así necesito saber esa institución que ha publicado. Entonces, yo lo que puedo hacer es decirle, por favor, en affiliation, por ejemplo, name, y acá pongo el nombre de la institución, entonces tráigame todos los resultados de publicaciones que se han hecho, que ha hecho un investigador que tenga afiliación con esa institución. Entonces, es una forma de utilizar este campo. O, por ejemplo, yo quiero ver toda la producción que ha generado un país en particular. Entonces, ya sea, no sé, Ecuador, Perú, Colombia, entonces le voy a dar acá justamente el nombre de los países para ver y empezar a comparar y, por ejemplo, contrastar con una institución en particular. Entonces, es una de las formas en las que justamente nosotros vamos a analizar en cuál código de campo vamos a solicitar que nos haga la búsqueda. Les traigo ahí unos ejemplos, pero pues ustedes finalmente van a empezar a tomar esas decisiones. Y acá también está la opción de que hagan búsquedas avanzadas. Entonces, si ustedes aún todavía no saben cómo utilizar los operadores booleanos, todavía no tienen la claridad de cómo utilizar otros códigos de campo, entonces pueden irse a búsqueda avanzada. Allí van a tener la opción de conocer ejemplos, explicaciones de esos operadores booleanos y de esos códigos de campo para que puedan entonces profundizar. El objetivo de la sesión no es esa, entonces por eso no nos vamos a ir allá, pero aún así se los quiero mencionar. Si ustedes entonces necesitan analizar el perfil de autores, van a irse directamente entonces acá, seleccionar o ingresar el nombre del autor para que puedan ver todo el perfil e incluso gestionar su perfil de autores. Con un solo artículo que un autor publique en una fuente que esté indexada en la plataforma, ya con eso basta para que tenga un perfil en Scopus. Entonces, con eso, nosotros ya podemos hacer el análisis. Si necesitamos descubrir un investigador, basados en un tema que yo esté necesitando, entonces podemos hacerlo directamente desde acá también y ya analizar entonces la producción asociada a una institución en particular. Entonces, esas son las diferentes dimensiones que tenemos en Scopus y que finalmente entonces vamos a poder hacer las búsquedas dependiendo de la necesidad de información que yo tenga. Acá entonces nuevamente ya hicimos ese recorrido rápido por la plataforma, ya sabemos cuáles son esas dimensiones. Acá entonces, como nosotros necesitamos información sobre justamente modificación de estilos de vida como prevención de la hipertensión,
Entonces acá yo voy a, finalmente, lo que necesito saber es identificar qué se ha hecho y qué no se ha hecho alrededor de este tema de investigación para poder darle esta información al director científico del Instituto Nacional de Salud. Entonces, para eso, lo primero que yo debo hacer es entender cómo es ese comportamiento de investigación justamente relacionado con este tema. Entonces, ¿con qué? Con estilos de vida y con hipertensión. Acá vamos a hacer una búsqueda sencilla. Recuerden que esta sesión no se enfoca en generar estrategias de búsqueda, en validar palabras claves, en el manejo de operadores booleanos. Para eso tenemos otra sesión que, por supuesto, podemos hacer así igual como estamos haciendo en esta ya específicamente con ustedes, pero como el objetivo de esta sesión es otro, por eso no nos vamos a detener allí. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en este caso, voy a trabajar con estas dos palabras claves que les he subrayado o que les he puesto acá en naranja. Me voy a ir entonces a la plataforma para que podamos entonces trabajar con estas dos palabritas claves. Vamos a hacer una búsqueda bastante sencilla. Entonces, acá tenemos estilos de vida. Y recordarles que justamente entonces como yo tengo dos palabras, dos palabritas claves, entonces miren, incluso Scopus me ayuda sugiriendo. Recuerden que yo aquí había puesto solamente en naranja estilo de vida, pero miren que dentro de mi texto estaba modificación de estilos de vida. Entonces, no sé si de pronto acá lo recuerdan, se las voy a poner acá, modificación de estilos de vida. Entonces, por ejemplo, la misma herramienta me ayuda a que justamente yo pueda replantear. Entonces, yo partí de estilos de vida solito, pero pues de acuerdo a la información que yo tenga, lo voy a dejar mejor como modificación de estilos de vida, ya que incluso me la está sugiriendo y que es acorde a lo que yo tengo. Como estamos hablando de una palabra clave que se compone por más de dos términos, acá los dos términos estilo de vida y modificación, pero yo necesito trabajar esto como una sola palabra clave, entonces por eso lo puse entre comillas. Acá entonces hay otra palabrita clave que yo tengo que es hipertensión. Entonces si recuerdan que estamos trabajando con hipertensión, entonces lo voy a poner acá, hipertensión. Recordarles también que estamos trabajando en inglés porque pues finalmente Scopus es una herramienta que aunque nosotros encontremos información o publicaciones que estén en 42 idiomas, absolutamente todos estos siempre van a estar traducidos al inglés, entonces por eso vamos a partir de este idioma para nosotros hacer las búsquedas. Resulta que hipertensión no solamente yo la encuentro así como hipertensión, sino que yo también lo encuentro como presión arterial alta. Entonces yo ahí tengo un sinónimo. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es que high blood pressure, pressure. Listo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar el operador booleano OR y por eso también quiero hacer acá el ejemplo para explicar de manera rápida para las personas que apenas justamente entonces están empezando a familiarizarse con operadores booleanos y con estrategias de búsqueda. Entonces, voy a aprovechar rápidamente para poder explicar. Entonces, en este caso, recordemos, acá yo tengo una palabra clave que se compone por dos términos, entonces por eso la pongo entre comillas. Como mi otra palabra clave es hipertensión, entonces yo por eso la separo del operador booleano AND, porque yo sí o sí necesito que estos dos términos me aparezcan dentro de mis resultados. Pero además yo utilizo el operador booleano OR cuando yo tengo sinónimos o cuando tengo formas alternativas de deletrear o cuando tengo, por ejemplo, alguna sigla de esa palabra. Ahí en ese caso yo voy a utilizar el operador booleano OR porque me sirven resultados con cualquiera de los dos términos. Entonces, como el caso de hipertensión o como el caso de presión arterial alta. Entonces acá yo simplemente lo que voy a hacer es que le voy a dar en buscar. Entonces ahí simplemente le di buscar, le di clic. ¿Y qué pasa? Me están apareciendo 12.313 documentos, me están apareciendo este volumen de información. Pero entonces resultan que yo lo que necesito analizar, de acuerdo a lo que les estaba indicando, es el comportamiento de investigación.
Entonces ya ustedes, por favor, lo importante es que ustedes vayan, refinen mucho más esta ecuación de búsqueda, que por favor entonces validen todas las palabras claves, tengan una ecuación mucho más acertada, pero pues desde acá, digamos que lo vamos a hacer de esta manera. Como yo necesito ver el comportamiento de investigación, entonces yo quiero saber justamente cómo se han venido generando esas publicaciones a lo largo del tiempo. Yo acá no definí un tiempo en particular, yo no tengo ese criterio, por ejemplo, de inclusión o exclusión. Yo acá quiero analizar el panorama completo. Si ustedes, por ejemplo, quieren restringir esto a un tiempo en particular, entonces acá miren que tenemos una gráfica a mano izquierda que justamente nos va a mostrar cómo es ese comportamiento de investigación de este tema en particular. Yo lo que puedo hacer, si quiero acotar ese rango, por ejemplo, yo quiero analizar solamente los últimos 10 años, los últimos 5 años, pues entonces puedo deslizar acá la barrita para dejarlo en los últimos, por ejemplo, 5 años, entendiéndolo acá, por ejemplo, no sé, como 2019 lo puedo dejar acá o simplemente yo lo puedo analizar todo completo. Esa es una como de las formas en las que puedo hacerlo. O también tengo una opción que es justo la que nosotros vamos a utilizar en este espacio y es esta de acá, analizar resultados. Entonces, básicamente, las personas que nuevamente apenas se están familiarizando con la herramienta, les cuento, ustedes acá pueden guardar la búsqueda. Si ustedes ya refinaron esta búsqueda, ya tienen justo los resultados que consideran son pertinentes y relevantes para que puedan avanzar con su análisis. Entonces, lo que van a hacer es que le van a dar guardar para que luego, cuando ingresen a la plataforma, puedan consultar nuevamente los resultados relacionados con esta búsqueda. O pueden generar una alerta para que les llegue al correo la alerta cada que una nueva publicación haga justamente parte de los resultados de esta estrategia de búsqueda para que ustedes se mantengan actualizados de manera permanente. Entonces van a poder acá guardar la alerta. Ustedes van a poder, por ejemplo, exportar las citas. Recuerden que estamos hablando de una base de datos que es referencial, donde yo el máximo de contenido que encuentro son los resúmenes. Esos resúmenes están tan bien estructurados después de la revisión que ha surtido por parte de los pares evaluadores en ese proceso justamente editorial de las revistas o de las fuentes a los cuales nosotros enviamos los manuscritos, pero además también las mismas editoriales han pasado por todo un proceso de revisión por parte de Scopus para estar acá indexadas en la plataforma. Y uno de los criterios es el resumen, la calidad como tal de los resúmenes. Entonces, por eso, a partir de ese máximo de contenido que es el resumen, Scopus hace diferentes análisis. Y a partir de esa información es que nosotros también entonces tenemos, por ejemplo, conocimiento de cuáles son los temas que finalmente están abordando cada uno de los artículos, los objetivos de desarrollo sostenible a los que le está aportando. Para ver toda esa información, entonces yo le voy a dar clic sobre el documento y me voy a poder entonces adentrar para conocerla. Entonces, miren, en este caso yo tengo palabras claves indexadas, esas palabras claves indexadas. Entonces, una son las palabras claves del autor, que son las que nosotros estamos remitiendo como autores cuando sometemos nuestros manuscritos, pero acá con un análisis semántico de tesauros, lo que hace es que identifica con base en el análisis del resumen esas palabras claves que justamente entonces extrae de esos tesauros. En este caso, por ejemplo, está utilizando tesauro como entry drug terms, entry medical terms para poder, por ejemplo, traerme diferentes palabras claves que justamente de dónde está sacando, pues del análisis que hace el resumen. Pero también yo me encuentro entonces, por ejemplo, con el tema en el cual está enmarcado este documento. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de este tema, hipercolesterolemia familiar, colesterol, bueno, low density, lipoprotein, colesterol y lipoproteína. Entonces, son como el tema en el que está enmarcado este documento. Finalmente, si yo quiero conocer específicamente más información sobre este tema en particular, pues entonces yo le puedo dar clic ahí y ya adentrarme un poco más en esa información. Solo quería mostrárselos nuevamente para las personas que apenas entonces están familiarizando. Si ustedes quieren saber si un documento está publicado, fue publicado en modalidad Open Access o acceso abierto o no, pues entonces acá les aparecería en caso de que estuviera en acceso abierto. ¿Listo? Para que también
ahí lo tengamos en cuenta. Entonces, nuevamente me voy a regresar acá y como les dije, pues nos vamos a ir para analizar ese comportamiento de investigación, nos vamos a ir acá en analizar resultados. Cuando yo le doy en analizar resultados, entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a mostrar 8 gráficas, son las mismas 8 gráficas que siempre que nosotros analicemos resultados desde diferentes frentes, acá en Scopus nos van a aparecer siempre las mismas 8 gráficas. Entonces, ¿qué información empiezo a ver yo acá? Yo empiezo entonces a ver que justamente relacionado con modificación de estilos de vida e hipertensión o presión arterial alta, la primera publicación que se realizó fue en 1979. Fueron 2 documentos, por lo menos acá en Scopus. Recuerden que estamos hablando, todo lo que estamos hablando acá es de publicaciones en esta base de datos. Y que justamente entonces empezamos a ver que más o menos para el 2007 hubo un aumento bastante considerable pasando de 175 documentos en 2006 a 506 documentos en 2007. Empezamos justamente entonces a ver acá un incremento en este tema, justamente de publicaciones en este tema. Entonces vemos que, por ejemplo, para el 2015 tuvo una caída, 2016, perdón, a 452 documentos, pero justamente en este momento, entonces si analizamos 2023 y lo que va de 2024, entonces tenemos justamente el pico más alto fue o ha sido justo el año pasado con 940 documentos y para este año, entonces lo que va del año, pues ya van 880 documentos publicados. Entonces, justo este comportamiento de esta investigación, pues el comportamiento de la investigación en este tema, entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que justo es un tema que viene siendo de interés, es un tema que todavía está vigente, que todavía es relevante desde la investigación misma que se viene realizando. Y yo desde acá, entonces, con esta información, recuerden que estamos analizando ese comportamiento de la investigación para traerle información a este director científico. Entonces, con esta información, nosotros justo ya podemos empezar a tener un panorama. Entonces, acá en la parte izquierda vamos a poder ver ya con datos específicos y con cifras año a año, el número total de documentos para yo empezar entonces también a hacer un análisis de cómo ha venido siendo ese incremento. También es muy importante que nosotros analicemos qué hay detrás justo de los motivantes a nivel mundial que han venido generando un interés en la publicación de documentos relacionados con este tema. Entonces, también es importante que nosotros contrastemos este análisis que estamos haciendo con esos factores externos que llevan a que finalmente haya también un interés en la publicación de estos temas. Entonces, por este lado podemos analizar justo el comportamiento de esa investigación. Entonces, vemos que se viene publicando de manera creciente y que desde allí entonces podemos dar esa información al director de investigación. Por otro lado, nosotros tenemos otras gráficas que nos van a dar información justamente de cuáles son, por ejemplo, los autores que más han publicado sobre el tema. Pero además también entender quiénes son las instituciones y esas instituciones a qué países pertenecen. Entonces, si nosotros nos vamos a ver acá, por ejemplo, nosotros, es importante que nosotros justamente analicemos entonces tanto el territorio como las instituciones que están publicando sobre el tema. Si yo primero, perdón, me voy a ver las instituciones, entonces vamos a ver acá que la institución que más ha publicado en el tema, pues ha sido Harvard Medical School, una escuela de medicina justamente de esta universidad en Estados Unidos. Y si nosotros vamos a ver justo estas otras instituciones, por ejemplo, Mayo Clinic, acá vemos otras instituciones, justo entonces vamos a ver que la mayoría de ellas o muchas de ellas pertenecen a o están ubicadas en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es importante lo que yo les mencionaba ahorita? Entender también qué está detrás, cuáles son esos motivantes que también llevan a que finalmente se genere un interés en estas publicaciones. Entonces, nosotros sabemos que justamente Estados Unidos, pues, es un país que dada también las diferentes dificultades y las enfermedades incluso asociadas a los diferentes estilos de vida que se han venido generando, pues también esto lleva a que las investigaciones cada vez entonces se aborden más desde instituciones de este país para poder entonces identificar y contrarrestar entonces finalmente cómo pueden la modificación de los estilos de vida que se llevan a cabo, entonces también mejorar
y redundar finalmente en una mejora en la calidad también de vida de estos ciudadanos. Entonces, por ejemplo, también es importante que nosotros ahí lo vayamos entendiendo. Entonces, desde acá, justamente entender, entonces recuerden que acá estamos haciendo un análisis completamente rápido para que nos pueda dar el tiempo, pero es los insumos que les damos para que ustedes primero puedan entonces, como les decía, entender ese comportamiento de investigación y también entonces comprender en ese comportamiento de de investigación, perdón, quiénes son justamente entonces los países, las instituciones que están publicando. Y además, entonces, muy importante, ¿qué otra información yo le debo dar al investigador, justamente al director científico, perdón, la vigencia? Como estamos hablando de si vale la pena o no generar un fondo de investigación, también acá tenemos una necesidad intrínseca y es que sea un tema que sea de interés, que realmente sí esté vigente. Porque pues finalmente yo como director científico pues no tendría sentido que justamente habla un fondo de investigación sobre un tema que no genere un interés en particular. Entonces acá nosotros lo estamos analizando ese interés a nivel internacional, pero pues también podríamos generar ese o analizar ese interés ya de manera local. Entonces eso también lo podemos hacer para cada uno, por ejemplo, incluso de los países, entrar a entender y analizar en los países finalmente también cómo viene siendo ese interés y yo cómo lo analizo entonces a través justamente de esta gráfica. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, acá incluir unos países en particular dentro de la búsqueda, dentro de la visualización, perdón, ustedes perfectamente pueden hacerlo acá, pueden seleccionar el país, por ejemplo, acá yo quiero incluir a Sudáfrica en un caso hipotético o no quiero, por ejemplo, incluir, no sé, por ejemplo, a China. Ya empezar entonces acá justamente a determinar como cuáles son esos factores que finalmente me van a llevar a mí a incluir o no un determinado país, como este es el caso, dentro del análisis que yo voy a llevar acá. Entonces, como justamente les mencionaba, uno de esos ítems también es la vigencia. Esa vigencia, entonces, justo yo la voy a ver acá dentro de esta gráfica de documentos. Entonces, vemos acá, pues, justamente cuando se vienen publicando esos documentos y finalmente en los últimos años, entonces, qué tanto se han publicado. Entonces, es un tema, perdón, de investigación que todavía está vigente. Entonces, desde acá también importante que nosotros hagamos ese análisis. Además, yo también le necesito dar información, entonces, como ya les mostré, de las instituciones que más están investigando. Pero por otro lado, también yo necesito identificar cuáles van a ser esos artículos más relevantes que yo voy a leer a profundidad, que yo voy a analizar, para saber también entonces cómo finalmente se vienen abordando esas investigaciones desde estos artículos que yo seleccione y que le pueda dar incluso una información mucho más detallada al director científico para que pueda también empezar a tomar decisiones. Entonces, para yo identificar esos artículos más relevantes, me voy a regresar acá a los resultados, Back to Results. Es tan sencillo como darle a clic en esa partecita. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, acá nosotros tenemos organizados estos documentos por la fecha, del más nuevo al más antiguo. Esa es la forma en la que yo estoy acá organizando estos resultados. Pero hay otras formas en las que nosotros podemos organizar los resultados. Nosotros podemos también organizarlo del más antiguo al más reciente. Entonces, en este caso nos va a aparecer el documento de 1900, si no estoy mal, 79 creo, que fue el primer año en el que vimos la publicación de dos documentos relacionados con la búsqueda. O yo le puedo decir desde los más citados o desde los menos citados. O le puedo decirla desde los más relevantes. Y ojo acá con este concepto de relevancia. Relevancia para Scopus significa es que tanto estos conceptos que yo tengo acá se están repitiendo y se están presentando en las diferentes secciones que nosotros encontramos acá dentro de la página de resultados. En el título, en las palabras claves, en el resumen, en las palabras claves indexadas. Entonces, ¿qué tanto esos conceptos se vienen repitiendo? Así está la relevancia para Scopus. Entonces, muy importante que ustedes finalmente definan cuáles van a ser los criterios que van a establecer para definir si un documento, perdón, es relevante o no es relevante para ustedes. Entonces hay algunas personas que van a decir, no,
yo lo voy a hacer o voy a analizar por los más citados, por ejemplo. Entonces, listo, ustedes podrían hacerlos por los más citados. O más relevantes, acá ya tenemos entonces una información. Los más relevantes, por ejemplo, para mí van a ser, y yo lo voy a acotar, por ejemplo, a los últimos 2 años. Entonces, yo voy a trabajar 2023 y 2024, por ejemplo, en el caso mío. Yo estoy definiendo mi criterio. Además, yo lo que voy a hacer es no solamente de los últimos, sino también, entonces, por ejemplo, los más citados. Yo quiero analizar entonces desde lo que más se está citando finalmente cuáles son los abordajes, pero yo no quiero justamente documentos de revisión. Yo acá lo que quiero, bueno, acá no he aplicado el filtro, yo acá lo que quiero son artículos. Yo no quiero ni revisiones, ni editoriales, ni notas, ni cartas. Yo no quiero ninguno de estos otros tipos de documentos. Yo lo que quiero analizar son netamente artículos y como les decía, que justamente se hayan publicado en los últimos 2 años. Entonces yo acá ya tengo, pasé de 12.000 a 5.968 resultados. Nuevamente la importancia de que ustedes finalmente vayan estableciendo, como les decía, cuáles van a ser los criterios para que ustedes finalmente lleguen, no sé, a un total, por ejemplo, de 20 documentos que les permitan entonces a ustedes hacer una lectura más a profundidad y llevar información entonces al director científico sobre cómo viene siendo el abordaje de esas investigaciones dentro de los documentos más relevantes que ustedes seleccionaron. Hay una métrica que quiero hacer énfasis en este espacio, entonces para que ustedes también la tengan en cuenta. Entonces recuerden, la idea es que ustedes sigan utilizando los filtros para acotar muy bien esa búsqueda, para llegar, por ejemplo, como les decía, a un total, en mi caso que yo he establecido, por ejemplo, de más o menos 20, 30 documentos, pero ya cada uno de ustedes también debe definir cuáles van a ser esos criterios de inclusión o exclusión para la relevancia, para definir la relevancia de los documentos. Pero acá entonces me voy a entrar a este documento, por ejemplo, para mostrarles una de las métricas que es bastante importante que nosotros también tengamos en cuenta. ¿Y cuál es? Es esta métrica de impacto de citación ponderado por campo. Esta métrica, ¿por qué es importante? Nosotros, si no sabemos de qué trata la métrica, pues le vamos a poder dar clic acá en este signo de interrogación. ¿Y qué nos va a decir? Nos va a decir que esta métrica o este valor lo que hace es que nos muestra qué tanto se está citando ese documento de acuerdo a la media esperada para documentos similares. Entonces, si ese valor es mayor a 1, significa que a ese documento lo están citando más de lo esperado. Entonces, en este caso, lo están citando 234 veces más de lo que normalmente citan documentos similares a él. Entonces, nosotros, por eso es importante que comprendamos más allá de la citación, es justo el valor que tiene esta métrica o digamos como la importancia que tiene esta métrica porque está normalizando acá comparando con otros documentos similares. ¿Similares respecto a qué? Similares al año de publicación, al tipo de documento y a la disciplina. Entonces recuerden que todos estos factores externos son factores que afectan las métricas. Entonces yo no podría, por ejemplo, comparar un documento de 1979 con un documento de 2004, cuando el de 1979 pues lleva toda una trayectoria de darse a conocer para finalmente entonces tener un número de citación más alto, mientras que el de 2024, por ejemplo, tiene un tiempo de vida muy corto en el cual apenas está siendo visible y está empezando a generar a partir de esa visibilidad pues las consultas que finalmente se hagan. Entonces, esta métrica, como si está ponderando el tiempo, el tipo de documento y la disciplina, sí me permite entonces, como les decía, comparar entre diferentes documentos, porque ya ponderó estas variables dentro del cálculo. Entonces, acá importante que ustedes también, por ejemplo, dentro de los documentos que ustedes definan como más relevantes, también puedan identificar, por ejemplo, el valor de esta métrica para que puedan entonces poder hacer un comparativo con base entonces en este resultado. Entonces es una de las métricas que justamente nosotros también utilizamos para poder entonces identificar cuáles documentos, por ejemplo en este caso, van a ser relevantes para poder empezar a construir mi estado del arte. ¿Listo?
Entonces acá, como les digo de forma rápida, lo que hemos tratado de hacer pues es darles a ustedes algunos criterios, algunas, digamos, como indicaciones de lo que normalmente nosotros hacemos para poder entonces recopilar información, recopilar datos que nos permitan a nosotros tener esas bases para empezar a construir un estado del arte. Entonces, entender el comportamiento de investigación, conocer la vigencia también de esos documentos relacionados, las instituciones, por ejemplo, que más están investigando, los países en este caso, para también entonces validar esos contextos y saber cuáles son esos motivantes, esos drivers que llevan finalmente a que se pueda o que se genere ese interés en el tema en particular. Y por otro lado, artículos entonces más relevantes, yo cómo defino mis criterios de inclusión y exclusión para poder entonces establecer cuáles van a ser esos artículos que yo ya me voy a leer en profundidad para recopilar entonces todos los elementos que me permitan tener o conocer cómo han sido el abordaje de esas investigaciones. ¿Listo? Entonces, este como primer ejercicio. Y para que cerremos acá, porque como les decía, por temas de tiempo no nos iba a dar, entonces trabajemos el de colaboración. Resulta que Lorena ha sido seleccionada para liderar el grupo de investigación en torno al tema anteriormente investigado y tiene la tarea de invitar a un ponente internacional para el evento de lanzamiento de este fondo de investigación. Entonces, yo ya le di la información al director científico. El director científico, en este caso hipotético, decidió que sí va a aperturar este fondo de investigación en este tema y designó entonces a esta investigadora para que lidere este grupo de investigación. Pero la investigadora tiene una tarea y es que debe invitar a un ponente internacional. Entonces acá estamos partiendo un ponente internacional. Lo vamos a trabajar entonces por fuera de Latinoamérica. A eso vamos a trabajar en este momento como internacional para el evento de lanzamiento de ese fondo. Entonces ya debe encontrar a los 3 candidatos internacionales que tengan ese mejor perfil. Acá yo les tengo unas preguntas guías para que ustedes entonces también vayan pensando cómo harían esa elección de ese candidato. Entonces, en este caso, ¿cuál es el criterio que emplearían para determinar quién es el mejor candidato? Entonces, acá, importante que nosotros empecemos entonces a generar, por ejemplo, este tipo de preguntas. ¿Cuál va a ser ese criterio? Vamos entonces a abordar criterios, por ejemplo, que sean cuantitativos o cualitativos o una mezcla de ambos. Entonces, para eso también les traigo las otras 2 preguntas. ¿Cuáles métricas, por ejemplo, cuantitativas van a justificar la elección de esos 3 candidatos? Y piensen en un criterio cualitativo, por ejemplo, para sustentar esa decisión. Entonces, como yo ya realicé la búsqueda, acuérdense que ustedes finalmente el ejercicio que van a hacer es haciendo una búsqueda bastante exhaustiva, ya leyeron finalmente o ya leímos finalmente los documentos, ya sabemos cómo hacerlo, entonces lo que vamos a hacer es identificar los autores. Entonces resulta que nuevamente nos vamos a ir para Scopus, nos vamos a ir entonces acá para los resultados, nuevamente para resultados. Y acá entonces en este caso, yo digamos que me quedé con este número de resultados, que eran los que estamos viendo acá. Y lo que voy a hacer entonces nuevamente es que le voy a dar a analizar resultados. En analizar resultados, vimos una gráfica que no abordamos en el ejercicio anterior y es esta gráfica que tenemos acá de documentos por autor. Entonces, en la gráfica, nosotros lo que vamos a ver acá finalmente es quiénes son esos autores que más están publicando. Acá recuerden que nosotros hicimos una acotación, limitamos a tipo de documento artículo y acá, bueno, acá por ejemplo no nos quedó limitado por el tiempo. Acá lo habíamos dicho que lo íbamos a limitar para los últimos 2 años. Entonces acá lo voy a aplicar para que analicemos. Para los últimos 2 años, entonces tenemos 541 documentos. Entonces, acá, como yo definí esos criterios, entonces tengo acá estos resultados. Entonces, yo tengo que para estos últimos 2 años, 2024, por ejemplo, bueno, de hecho, para el último año, pongámosle o ajustémoslo a 2023, 2022 más bien, para que nos tome 2022, 2023 y 2024, que nos tome estos últimos 3 años, más bien, analizar, listo.
Entonces, para estos dos últimos años, de tres últimos años, perdón, sin analizar los resultados de 2025, sino para 2023, 2020, 2022, 2023 y 2024, yo entonces partí de estos criterios, dije que solamente artículos y me concentro entonces en que en el título, el resumen de las palabras claves, esté buscando modificación de estilos de vida, hipertensión arterial o presión arterial alta. Entonces vemos que estos son los investigadores que más han publicado, en este caso, en el tema en particular. Entonces vemos que en este caso el investigador Cario K ha publicado 8 documentos y le siguen estos dos, Parati G con 7 y Volpe con otros 7. Entonces, importante, si nosotros le damos clic acá sobre el nombre del autor, le voy a dar acá en abrir una ventanita. ¿Qué va a pasar? Me va a llevar a la dimensión de autores. Cuando recuerden al inicio yo les mostraba, hay una pestañita que dice Authors. Si yo hago la búsqueda por allí, entonces estos son los resultados que me van a aparecer. Entonces, esta me redireccionó a la dimensión de autores porque yo le di clic en el nombre del autor para saber y conocer justamente, entonces ya entrar a ver el perfil de ese autor. Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer es empezar a analizar, por ejemplo, las métricas del autor. Entonces, vemos que el autor, por ejemplo, tiene un total de 1.386 documentos, tiene un índice H de 94. Voy a poder ver acá todas las diferentes métricas. Entonces, en este caso, me manda acá. Entonces, por ejemplo, métricas de colaboración. Es un autor que tiene un 33% para la métrica de colaboración internacional. Es un autor que eventualmente, si yo lo invito para que colaboremos, para que venga, pues de acuerdo a esta métrica puede ser un autor que finalmente acepte esa invitación dada esta métrica, por ejemplo, de colaboración internacional. O puede que no, porque finalmente la estoy viendo muy baja. Es apenas un 33% del total. Entonces es ahí donde nosotros también vamos a tener que entrar a analizar. Incluso algo muy interesante es que también nosotros podemos ver esta métrica, por ejemplo, de colaboración con el sector corporativo. Entonces, si yo también quiero saber, no solamente entender desde investigación, sino también, por ejemplo, abordajes que se hayan hecho desde el sector corporativo en este tema en particular, pues es un candidato potencial, dado que finalmente ha venido teniendo colaboración con el corporate. Y entonces también nos puede incluso hablar de sus experiencias, de cómo ha sido esa experiencia trabajando y colaborando entonces en investigaciones con entidades empresariales, por ejemplo. Acá entonces también importante analizar. Acá nosotros veíamos, por ejemplo, el número total, por ejemplo, de publicaciones versus el número total, por ejemplo, de citaciones. Entonces acá estamos viendo cómo viene comportándose también el investigador, entonces también qué tanto renombre tiene. Pero además, yo les decía que importante que pensemos en una métrica cualitativa. Una de esas métricas cualitativas, por ejemplo, son los temas en los que más ha trabajado el autor. Entonces, miren que para un total de 1.386 documentos que ha publicado el autor, 74 documentos los ha publicado relacionados con qué? Con presión arterial, con ritmos circadianos y con estudios de cohorte. Entonces, por ejemplo, desde acá yo puedo entrar a ver que incluso hay otros dos temas. Si nosotros sumamos, entonces estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de presión arterial, estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de el investigador agentes antihipertensivos, telemedicina, presión arterial. Acá vemos otro tema en el que también está trabajando y que está relacionado con justamente el abordaje de investigación que yo estoy teniendo. Entonces, esta, por ejemplo, es un criterio cuantitativo que me ayuda a mí, por ejemplo, si nosotros sumamos el total de estos documentos, que incluso ahí él está trabajando temas de presión arterial, vamos a poder ver entonces que es un investigador que se mantiene activo, perdón, y que dentro de los temas de investigación entonces está justamente uno de los temas que yo estoy buscando abordar. Entonces ahí es importante que nosotros justo también entonces veamos ese número, no solamente de artículos, la cantidad de citas, sino también dentro de ese criterio cualitativo que teníamos, entonces está
Este que les estoy mencionando, que podamos revisar los temas en los que está trabajando, pero además también decíamos que fuera un autor internacional o un investigador internacional. Entonces, según su afiliación, por ejemplo, él tiene una afiliación en una universidad en Japón, entonces cumple también con ese criterio ahí internacional. Entonces ahí empezar también a contrastar, pues justamente ver, por ejemplo, los documentos que él ha venido generando también para ver entonces cómo ha sido ese abordaje desde las diferentes, por ejemplo, métricas que nosotros tenemos acá. Incluso si miramos, el autor tiene un IFE, FWC y un impacto de citación ponderado por campo de 2,6. Entonces lo están citando 2 veces más de lo esperado. ¿Listo? De acuerdo a publicaciones similares que han hecho otros autores. Entonces ya, faltando 3 minuticos para que se nos acabe el tiempo, pues acá entonces justamente escuchar qué dudas tienen. Acá veo que varias personas en el chat nos han preguntado por el link para marcar la asistencia. Una vez ustedes se registraron, ya quedó la asistencia ahí generada, entonces tranquilos que una vez incluso también esté la grabación de este espacio les va a llegar una alerta a sus correitos, les va a llegar, perdón, un correo indicándoles que la grabación está lista para que ustedes la puedan ver. Y finalmente, entonces, esas constancias de participación, pues entonces también las personas que requieran esta constancia pueden escribirnos al siguiente correo que ya les voy a escribir por acá para que por favor entonces puedan hacer la solicitud allí directamente. Y si hay dudas, si hay alguna pregunta, pues porfa, sí les agradezco que a través de sus micrófonos nos cuenten o a través del icono de P y R para entrar a resolverlas en este momentico. Entonces por acá ya les estoy poniendo el correo de la persona a la cual por favor solicitan el certificado o la constancia de asistencia en caso de las personas que la requieren. Listo. Entonces, dudas, preguntas relacionadas con la información que les hemos presentado en el día de hoy. Por acá ya varias personas entonces nos están dando las gracias por el espacio. Si no hay dudas, entonces les agradezco que porfa, a través nuevamente de ese iconito de carita feliz, entonces no, por lo menos me den una manito arriba para saber si la información fue clara. Muchísimas gracias, Manuel. Mónica también, muchísimas gracias por la manito. Roxana, las personas que nos están ahí, entonces dando esas reacciones. Para nosotros recuerden que es muy valioso. Jorge también, muchísimas gracias. Joaquín, Franklin, Rommel. Recuerden entonces que van a ingresar. Emma, si se te olvidó la clave para ingresar a Scopus, entonces es tan sencillo como que porfa le des ahí en recuperar clave y ahí perfectamente te va a llevar a un correíto. Entonces, la Una Alexandra, consulta, la grabación les va a llegar directamente al correo. Señora. ¿se Qué puede? pena que no vi quién me estaba hablando. Claro que sí, por supuesto. Una consulta. Mónica, Nosotros en San Marcos, ¿cómo sí, estás? señor. Muchas gracias por todo. Con mucho gusto, Mónica. Nosotros, la mayoría, supongo, aquí en esta reunión somos docentes en San Marcos y en este momento no tenemos acceso ¿No? me parece. En algún momento sí tuvimos el acceso, pero luego más recientemente se ha cancelado este acceso, ¿no? Entonces yo esperaba que nos dieras alguna información, tal vez ya podemos acceder, tal vez estoy equivocada y ya podemos acceder nuevamente de manera gratuita a Scopus. Esa es mi pregunta, por favor. Listo, Mónica. Entonces, en ese caso, sí me quedo con la tarea porque pues nosotros finalmente justo programamos la sesión porque ustedes tienen acceso, o sea, ustedes deberían tener acceso a la herramienta. Si de pronto desde biblioteca o alguna área Y les hay ha dicho, acceso, exacto, les ha dicho que no, pues entonces sí nos mandan el correito porque sí tienen acceso. Las sí otras hay personas, acceso, porfa, me confirman. sí hay acceso. Me mandaron un correo con se llama que tenían que poner en un orden determinado el apellido y los códigos. Hace tiempo Ah, me mandaron un ok. correo. Sí, sí, porque finalmente sí hay acceso. Entonces acá, para que por favor validen. No sé si de pronto la persona que nos estaba hablando, si nos quiere compartir incluso pantalla,
para que nos muestre cómo acceder a la herramienta y que le podamos mostrar, por ejemplo, también a las otras personas cómo hacer el ingreso. Pero efectivamente ustedes acá en el sistema me registra que la institución sí tiene acceso a Scopus. Sí, sí hay acceso para los profesores y alumnos, sí hay acceso con el correo institucional. Exacto, Carmen. ¿Y hasta cómo estás accediendo, porfa, para que le contemos a las personas que de pronto no lo han hecho? Tiene que revisar su correo institucional porque hace un montón de tiempo enviaron a todos los correos el instructivo de cómo acceder de manera remota desde la casa. Está en su correo, en el correo de San Perfecto. Marcos. Listo, Carmen, muchísimas gracias. En caso de que no tengan el correo y si tienen algún problema para acceder, entonces les voy a dejar este otro correo, soporte@publiciencia, para que por favor nos escriban ahí en caso de que no puedan acceder remotamente desde las casas. ¿Listo? Y en caso de que me quieran contactar directamente a mí para alguna consulta, para alguna necesidad de información, entonces les voy a dejar mi número telefónico para que por favor me escriban, para que podamos incluso estar en contacto. Yo estoy completamente abierta y dispuesta también a ayudarlos a ustedes en todas las necesidades de información que requieran. Si de pronto hay alguna ecuación de búsqueda que no les está funcionando, están teniendo alguna dificultad, entonces, por favor, escríbanme para poderlos orientar en ese sentido. Entonces, les voy a dejar por acá mi número telefónico, pero también entonces les voy a dejar nuevamente mi correo electrónico para que por favor cualquier necesidad que tengan, entonces allí van a poder encontrar directamente pues como el canal de comunicación conmigo. Entonces ahí les he dejado el correo electrónico y también el número de WhatsApp para que por favor cualquier duda, entonces me puedan escribir ahí. Alguien nos pregunta y nos dice en la ecuación de búsqueda, en un término se colocó sin paréntesis y en el otro sí, ¿a qué se debe? Entonces, esta consulta la voy a resolver nuevamente acá compartiéndoles pantalla de lo que veníamos trabajando para resolver acá de forma rápida y si de pronto es una duda que otras personas tienen. Yo les decía que justo en esta sesión no nos enfocamos en trabajar ecuaciones de búsqueda porque el objetivo pues era distinto. Pero para dar respuesta acá rápidamente a esta consulta que nos están haciendo, entonces les voy a contar acá de forma rápida por qué esta ecuación de búsqueda está pensada de esta manera. Entonces le voy a dar acá. Lo primero, yo le dije desde el inicio a la herramienta que por favor me buscara en el título, en el resumen y en las palabras claves, estas palabritas que yo estoy incorporando acá. Yo tengo como palabras claves, partí de dos palabras claves iniciales. La primera era modificación de estilos de vida. La puse entre comillas, perdón, porque es una palabra clave que está compuesta por más de dos términos. Por eso la pongo entre comillas. Siempre que ustedes trabajen una palabra clave que esté compuesta por más de dos términos, miren que por ejemplo acá presión arterial alta está compuesta por una, dos, tres palabras, entonces por eso la pongo entre comillas. Cuando es una palabrita sola, no hay necesidad de las comillas. Los paréntesis me sirven para agrupar. Cuando yo estoy utilizando el operador booleano OR, es decir, que me sirve este resultado o este, yo lo voy a poner entre paréntesis para poder agrupar esos términos. Entonces es importante que también nosotros vayamos identificando cuáles son las indicaciones que yo le doy a la herramienta para saber entonces también cuáles son los resultados que finalmente me va a arrojar. Entonces ahí para darle respuesta a esta persona que nos estaba preguntando a través del chat por qué el uso de los paréntesis en una parte sí, perdón, y en otra parte no. Entonces, si yo solamente tuviera esta ecuación de búsqueda, pues entonces los únicos paréntesis que tuviera serían los que me están agrupando los dos términos que estoy trabajando como sinónimos y que estoy separando por el operador booleano OR. ¿Listo? Entonces ahí como para dar esa aclaración. No sé si de pronto, Manuel, que tiene la manito levantada, pues tienes alguna pregunta, No, ninguna, disculpe la ¿no? mano. No. Perfecto, tranquilo, no te preocupes. Y de pronto también, Alex, tienes la manito levantada. Preguntas, Alex Armas.
¿No? Listo, perfecto. Daniel Palomino. Buenas tardes, Andrea. Buenas Una tardes, consulta. Daniel. Sí, señor. La grabación de esta sesión, ¿dónde lo puedo volver a ver? Les va a llegar directamente un correo electrónico cuando la grabación esté lista. Entonces ahí les va a indicar que la grabación está lista y que ya la pueden visualizar directamente en el correo. No tienes que hacer nada más, Daniel, solo revisar el correo. Cuando ya la grabación esté lista, te va a llegar. Seguramente hoy en el transcurso de la tarde o ya el día de mañana te llega. Ok, muy amable, gracias. Listo. Solamente para aportar, el Señor. correo que enviaron fue con el asunto acceso a recursos electrónicos y fue de la Oficina de Automatización de la Biblioteca Central. Ahí está en el chat, Perfecto. he puesto el dato para que busquen en el correo el usuario y contraseña que enviaron. Listo, Carmen, muchísimas gracias ahí por darnos esa información para que todos entonces sepamos justamente cuál es el correo que les llegó para que puedan acceder a la herramienta. ¿Listo? Por acá, antes de darle la manito a Michelle, hay algunas personas entonces nos escriben, no hay forma de acceder a la información en español, entonces les recordaba que Scopus es una base de datos que, si bien nosotros encontramos contenido que está en 41 idiomas, el total de contenido siempre se traduce a idioma inglés. Entonces hay un filtro a mano, ya les voy a mostrar acá, les voy a compartir pantalla. Nuevamente, hay un filtro acá en la hojita de resultados a mano izquierda donde van a ver que está idioma. Entonces, si se van acá, miren que tenemos diferentes filtros. Hay uno que dice idioma, entonces si ustedes solamente quisieran ver resultados en español, pues entonces le van a dar clic acá y le van a aparecer 82 resultados. Pero recuerden que esos resultados finalmente son de las publicaciones que originalmente se publicaron en español. Entonces ustedes estarían dejando de analizar estas otras 5.678 menos 82 porque acá está el total de idiomas. Recuerden que todos están traducidos a inglés que finalmente hacen parte de los resultados que son pertinentes y relevantes para lo que ustedes están requiriendo. Entonces, ahí también importante que tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, Carmen nos dejó por acá en el chat, entonces muchísimas gracias, Carmen. Ahí les dejo el correíto Es, de la información para el acceso al recurso. Otra consulta más, Señora, señor. ¿tenemos acceso por San Marcos al ESIVAL de Scopus? Saibal, ya te voy a verificar acá, espérame, ya verifico para ver si ustedes desde la universidad tienen acceso a Saibal porque no estoy segura, pero ya déjame, voy a consultar acá en la plataforma y te cuento. Entonces ya, mientras acá me carga la información, ya les voy a confirmar esto. Listo. Roberto nos pregunta cómo saber si el artículo corresponde a un Q1, Q2 o bueno, digamos como que a la información. Entonces acá les quiero aclarar esto. Lo que nosotros definimos como cuartil 1, 2, 3 o 4 no está relacionado con los artículos, sino con las revistas en las cuales están publicados esos documentos. Entonces, importante, cuando hablamos de cuartiles, estamos hablando de los cuartiles de las revistas o de las fuentes. ¿Ustedes cómo van a saber cuál es el cuartil de la fuente donde está publicado el documento? Entonces, van a ingresar acá en documento y acá en la parte superior van a encontrar la fuente en la cual está publicado ese documento. En este caso, European Journal of Heart Fatal. Entonces, van a ingresar acá. Y en esta partecita, entonces si se fijan, acá la revista está categorizada en cardiología y medicina cardiovascular. ¿Y está en cuál? En Q1. Entonces esa es la forma de saber en cuál cuartil está ubicado o está clasificada la revista en la cual se publica un documento. ¿Listo? Entonces nuevamente, para los que de pronto no vieron, van directamente en la sección de resultados, van directamente al título del documento y se ubican en el nombre de la fuente, le van a dar clic en la fuente y van a poder ver entonces para las diferentes categorías de conocimiento en las que está clasificada esta fuente a cuál cuartil pertenece. ¿Listo? Entonces ahí para responder a la pregunta que nos hacía Roberto.
Listo, Manuel Hidalgo nos está diciendo, les informamos de un cambio importante en el acceso a las bases de datos de investigación. Para autenticarse, perdón, por favor siga las siguientes instrucciones. Entonces Manuel nos está dejando acá las instrucciones. Entonces importante y nos deja un Google Forms para las personas que tienen algún inconveniente con la autenticación. Entonces importante que por favor se vayan allá para que puedan ahí entonces tener el acceso. Elizabeth nos dice cómo recopilo las referencias que he revisado para poder colocarlas en la bibliografía de un artículo o de un trabajo de investigación. Elizabeth, la forma correcta es utilizando un gestor referencial. En este caso, yo, por ejemplo, Andrea, utilizo Mendeley. Entonces, hay otros, hay EndNote, hay Zotero. Mendeley y EndNote, por ejemplo, tienen unas extensiones. Entonces, si tú ves acá, Mendeley, yo lo tengo acá directamente. Entonces, lo que yo le digo es que por favor me lleve esta información, por ejemplo, a Mendeley. Entonces, mira que lo que va a hacer es que ya me va a abrir la interfaz, pero finalmente, entonces acá me va a traer el PDF y yo ya lo puedo guardar en mi gestor referencial. Entonces te voy a dejar por el chat el nombre de esta herramienta que es gratuita, es útil para que entonces tú la puedas descargar sin ningún problema. Y ya entonces voy a revisar lo de Saibal para que entonces podamos acá darle ahí sí que pena la manito o la palabra a Michelle. Mayor Saibal, entonces, San Marcos. Vamos a ver. No, para la persona que me estaba preguntando, la institución no tiene acceso a Saibal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Estamos en este momento evaluando y justamente trabajando en una evaluación de la plataforma, pero en este momento no tienen la suscripción a la herramienta. ¿Listo? Para que ahí entonces también lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, de nuevo, muchísimas gracias. De verdad, agradecerles por conectarse, por el compromiso, por la participación activa. Si por favor ustedes tienen alguna duda, ya saben, ahí está mi correo electrónico. Michelle, entonces, qué pena. Ahí sí, antes de irnos te doy la palabra y luego entonces Javier. Sí, bueno, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, señor. Yo he tenido problemas ahí con la búsqueda en Scopus porque le estaba buscando, por ejemplo, mi tema es ingeniería, por ejemplo, hacer una herramienta del Business Process Management Sí, con señor. un tema de almacenes. Entonces, yo cuando estaba buscando en Scopus, los artículos o documentos no me estaban, o sea, filtrando correctamente, ¿no? No sé si la búsqueda de palabras técnicas tiene que ser más al detalle, o por ejemplo, el Ajá. mío era, por ejemplo, gestión de pedidos, ¿no? Por ejemplo, en almacenes. No sé si en Scopus tiene que ser como que ese término de búsqueda algo más técnica, ¿no? Para poder yo tener esos documentos, ¿no? Sí, la idea sí es, Michelle, que justamente validemos eso. Entonces te propongo algo. Yo dejé mi correo por acá, te lo voy a volver a escribir en esta parte al final, para que porfa me escribas y agendemos un espacio. Y revisemos entonces esa búsqueda que estás llevando a cabo y miremos entonces cómo es la forma de que obtengas unos resultados mucho más acotados. ¿Listo? Entonces ahí ya Listo, te lo muchas puse gracias. nuevamente. Con mucho gusto, Listo, Michelle. Andrea. Gracias. Javier. Javier, tienes la manito levantada. Javier Seclen. ¿Sí, me escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Andrea? No, justamente estaba viendo el tema que habían dicho para entrar, si San Marcos tenía acceso, y yo me puse a buscar ahora, entrar a Science Direct, y efectivamente no tenía acceso, me fui a eh, iniciar sesión, te pide que busques la universidad, está en inglés, National University of San Marcos, Sí, señor. y me mandó un enlace a mi correo, porque me pide Ujú. el correo. Y fíjate que mientras hablaban y consultaban, ya entré. Ahora me meto a Scopus porque me da acceso a Science Direct. Por Science Direct entré, mejor dicho. Y después pongo Scopus y ya estoy Sí, sí. conectado igual a Scopus con el enlace de San Marcos y bajo mi correo, ¿no? Ujú.
Sí, entonces ahí también, si ustedes se registran con un correo en cualquiera de las plataformas del Sevier y finalmente tienen acceso, entonces con ese mismo correo van a poder acceder sin ningún problema. Recuerden que Science Direct tiene contenido que está en Open Access y contenido que está por suscripción. Entonces ustedes perfectamente, así la institución no tenga suscripción, pueden acceder al contenido que esté en Open Access. ¿A cuál no van a poder acceder? Pues por supuesto al que ya finalmente sí requieran una suscripción para poder acceder al contenido texto completo. Pero entonces ahí como para también aclararles, porque en Science pues también tenemos contenido que finalmente está en Open Access. Es un porcentaje bajito, pero igual es un porcentaje importante. Y ya la otra herramienta que nos preguntaban era Saibal, pero Saibal sí la institución no tiene acceso. ¿Listo? Igual ahí estamos trabajando pues como también con la universidad pues para que justamente entonces podamos evaluar la suscripción a estas otras bases de datos como por ejemplo Saibal, como por ejemplo Science, Springer y que puedan entonces finalmente ustedes tener acceso también. Listo, entonces agradecerles finalmente a todos por el espacio, por quedarse conectados hasta las 5:17 de la tarde. Ya saben, tienen mi correo electrónico, tienen mi número de WhatsApp para poder acompañarlos en cualquier duda, en cualquier necesidad que tengan. Entonces, de verdad, agradecerles por todas esas preguntas. Para nosotros son muy valiosas y son muy importantes para poder saber que efectivamente ustedes sí van también ahí, digamos, como que comprendiendo la información que también les estamos trayendo, aclarando todas las dudas que finalmente también estamos abordando. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias.